Muy bien. Entonces vamos ahora con un poquito más de detalle. Vamos entonces a irnos sumergiendo en esas interacciones. Y la primera interacción que quiero considerar es la denominada interacción gravitacional. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fuerza gravitacional. Así que entonces para esto vamos a considerar, por ejemplo, como vimos antes, dos partículas, una partícula de masa m1 y tenemos por aquí otra partícula de masa m2. Cuando las partículas son puntuales, es decir, cuando son tan pequeñas que podemos despreciar digamos, la forma en que la masa se distribuye en el espacio, entonces vamos a pensar como si fueran puntos matemáticos. Vamos a usar la siguiente notación. Entonces, la partícula de masa m1 se siente empujada, se siente atraída hacia la partícula de masa m2. Vamos a usar la siguiente notación. Esta es la fuerza que siente la partícula 1 que le hace la partícula 2. Pero al mismo tiempo, la partícula de masa m2 se siente empujada hacia la partícula de masa m1. Vamos a escribir el subíndice 2, o sea, quien recibe la fuerza, y el segundo índice es quien la hace. Así que F2,1 representa la fuerza que siente la partícula 2 que le hace la partícula 1. Las fuerzas son cantidades vectoriales y, como ustedes bien saben ya de su curso de álgebra lineal, para representar un vector entonces usamos el colocarle unas flechitas encima, y esas flechitas pues nos ayudan a recordar que estas son cantidades vectoriales. El señor Isaac Newton descubrió tres cosas muy interesantes acerca de estas fuerzas. Lo primero que descubre es que esas fuerzas tienen exactamente la misma magnitud. Es decir, que la fuerza que siente la partícula 1 que le hace la partícula 2 tiene la misma magnitud que la fuerza que siente la partícula 2 que le hace la 1. A pesar de que las masas sean distintas, se ejercen la misma fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que, como vimos en esa imagen anterior, el planeta Tierra actuando sobre este astronauta, la flecha que está en azul, esa fuerza gravitacional que actúa sobre ese astronauta que le hace el planeta, lo que ustedes conocen como peso. Entonces resulta que si la Tierra atrae a este astronauta con una fuerza de, por ejemplo, 600 newton hacia abajo, al mismo tiempo el astronauta atrae a la Tierra y la Tierra se siente empujada hacia el astronauta con una fuerza también de 600 newton. A pesar de que la Tierra tiene millones de veces más masa que el astronauta, las fuerzas que se ejercen mutuamente tienen exactamente el mismo valor. Lo segundo que descubre el señor Isaac Newton es que pues esas fuerzas, por supuesto, son de la misma magnitud, pero apuntan en direcciones diferentes. Por ese motivo, si vamos a escribir esto en forma vectorial, pues no podríamos colocar esta igualdad, porque si estamos hablando de vectores, estos dos vectores no son iguales, porque tienen la misma magnitud, pero no tienen la misma dirección. Miren que apuntan en sentidos contrarios. Así que para poderlo escribir como una igualdad, a la flechita F2,1 podemos colocarle un signo menos, multiplicarla por un menos 1, y ese menos adelante, en el caso de los vectores, significa una flecha que apunta para el otro lado. Y de esa manera, pues entonces sí podemos escribir la igualdad. Por eso en muchos textos de física o en muchos videos ustedes van a ver que escriben el hecho de que estas fuerzas sean iguales en magnitud, pero de sentidos contrarios, lo representan en forma vectorial y por eso aparece este signo menos allí. Lo otro que es importante que ustedes recuerden es que las fuerzas están dirigidas a lo largo de la misma línea, la línea que conecta las dos partículas, ¿no? Bueno, a esto es lo que se le conoce como la ley de acción y reacción.
o también la tercera ley de Newton del movimiento. Pero tal vez de lo más importante es que el señor Isaac Newton descubrió que esta fuerza que siente la partícula 1 que le hace la 2 o viceversa, la fuerza que siente la partícula 2 que le hace la 1, el señor Newton descubrió que es directamente proporcional al producto de las masas. O sea que entre más grandes son las masas de las partículas, más grande es la fuerza gravitacional, más grande es la fuerza que se ejercen mutuamente. Pero la fuerza resultó ser inversamente proporcional a la distancia que separa las partículas elevada al cuadrado. Entonces vamos a representar con esa letra R la distancia de separación entre las dos partículas. Entonces desde aquí hasta aquí es lo que estamos llamando la distancia de separación R. Pero ojo, la fuerza disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia. Así que si dos partículas, por ejemplo, están separadas una distancia de 1 metro y entre ellas entonces están ejerciendo una cierta fuerza, si las separamos de manera que ya no están separadas 1 metro, sino 2 metros, o sea, la distancia es el doble, resulta que la fuerza no disminuye a la mitad, disminuye a la cuarta parte, es 4 veces más pequeña, porque la fuerza varía con el inverso de la distancia, pero elevada al cuadrado. Si en vez de estar separadas 2 metros, las separamos 3 metros, entonces la fuerza disminuye no a la tercera parte, sino a la novena parte. 3 al cuadrado, 9. Si la separamos 4 metros, la fuerza sería 16 veces más pequeña que cuando están separadas 1 metro. Si la separamos 5 metros, la fuerza es 25 veces más pequeña que cuando estaban separadas una distancia de 1 metro. Muy bien, las fuerzas, como ustedes recordarán seguramente como buenos bachilleres colombianos, las fuerzas se miden en unidades de Newton en el Sistema Internacional de Unidades. Pues justamente en honor a el señor Isaac Newton. Y vamos a simbolizar eso entonces con la letra N mayúscula. Resulta que como ustedes ven aquí, pues masa por masa me daría unidades de kilogramo elevado al cuadrado. Y R es una distancia y está al cuadrado, entonces me daría unidades de metro elevado al cuadrado. Pero un newton se define como aquella fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo hace que esa masa se acelere a 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado no corresponde a unidades de Newton. Por ese motivo, entonces, pues Newton había dicho que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia que la separa al cuadrado. Esa constante de proporcionalidad, cuando ya colocamos la igualdad, entonces esa constante de proporcionalidad se simboliza con la letra G mayúscula. Esa G es una constante que se llama constante de la gravitación universal. Y tiene un valor de aproximadamente 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. El señor Isaac Newton no conoció el valor de esa constante y fue una generación posterior, una o dos generaciones, otro inglés, el señor Cavendish, quien en un famoso experimento pues logra medir esta constante, ¿no? Que como ven pues es un número extremadamente pequeño, del orden de 10 a la menos 11, 10 a la menos 10 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Por ese motivo pues las unidades de esa G, que son newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, pues cuando se multiplican por las unidades de kilogramo cuadrado y se divide por metro cuadrado,
miren que pues, se van a simplificar. La unidad de kilogramo al cuadrado se simplifica con la de kilogramo cuadrado, la de metro cuadrado se simplifica con metro cuadrado en el denominador, y me quedan solamente las unidades de Newton, pues que son justamente las unidades de una fuerza. De manera pues que todo es consistente. Veamos entonces el hecho de que pues esa interacción gravitacional requiere que las masas de los cuerpos que interactúan sean muy grandes para que esa interacción sea apreciable. Así que a manera de ejercicio vamos a hacer el siguiente cálculo y ustedes me van a ayudar con él. En este momento yo estoy ejerciendo una fuerza gravitacional sobre cada uno de ustedes, allá en sus casas. Así no lo perciban, yo estoy atrayéndolos hacia mí. Al mismo tiempo, cada uno de ustedes está ejerciendo una fuerza gravitacional sobre mí, empujándome hacia ustedes. ¿Cuál será el valor de esa interacción gravitacional? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, por aquí veo a Juan Diego. Juan Diego, ¿dónde vives tú? Capri, profe. En Capri. Entonces, bueno, supongamos que aquí está entonces Juan y por aquí está el profesor Gustavo. ¿Qué distancia hay desde Capri a Licesi? Supongamos que yo estoy en Licesi y tú estás en Capri. Más o menos. 3 kilómetros, 4. Google Maps. Yo creo que más porque yo en este momento estoy aquí como cerca del McDonald's, de la Cañas Gordas, y de aquí a la Javeriana es 900 metros, 1 kilómetro, y a Licesi son como 2 kilómetros. Yo creo que hacia el centro 6. comercial de Ventura Plaza hay como unos 3 kilómetros, así que le ponemos unos 6 kilómetros hasta Capri. Pongamos 5 kilómetros, cinco pues. punto seis, profe. Ok, pongamos 6 kilómetros, pues, para que sea una distancia. Pongamos que estamos separados aproximadamente 6 kilómetros. Recuerden que 6 kilómetros significa 6, la K de kilo significa potencia 3, ¿no? 10 a la 3 metros. Muy bien. Y yo tengo una masa, digamos que aquí yo soy el cuerpo de masa M2, y yo tengo una masa de aproximadamente 70 kilogramos. ¿Cuál sería la masa de Juan? ¿Cuál es tu masa, Juan? 56. Ok, pongamos entonces aquí 56 kilogramos. Listo, muy bien. Entonces calculemos cuál es la fuerza gravitacional que nos ejercemos mutuamente. O sea que Juan se siente empujado hacia donde yo estoy y al mismo tiempo entonces yo me siento empujado hacia donde está Juan. No le voy a poner índices para no escribir tanto, pero ya sabemos entonces nosotros que esta fuerza se calcularía como la constante de la gravitación universal, el producto de la masa de ambos, sobre la distancia que nos separa el cuadrado. Miren que no le he colocado flechita, así que voy a calcular es la magnitud de la fuerza. Entonces, la constante de la gravitación vale 6.67 por 10 a la menos 11. La masa de una persona es 56 kilogramos, la masa de la otra es 70, dividido, y la distancia de separación son 6 por 10 a la 3 elevada al cuadrado. Todo está en las unidades adecuadas, metros y kilogramos. Muy bien, entonces nos toca hacer este cálculo, ¿verdad? Así que, Profe, dime. no, perdón, pues me dio 7.26 por 10 a la menos 15. Ah, ¿ya lo hiciste todo en tu calculadora? Sí, sí, señor. Listo, No entonces, sé bueno, si a alguien le dio igual o diferente. a ver, escribámoslo aquí. Dímelo otra vez, por favor. 7.26 por 10 a la menos 15. 7.26 por 10 a la menos 15.
Bueno, pues podemos verificarlo. Entonces verifiquémoslo así como rápidamente. Tendríamos 6.67 por 56 por 70 dividido 6 al cuadrado es 36 y 10 a la 3 al cuadrado sería 10 a la 6 y aquí me faltó multiplicar por 10 a la menos 11, ¿verdad? El de la constante de la gravitación universal. Pues miren, así en mi mente yo haría la siguiente aproximación. Pues yo creo que 6.67 multiplicado por 56 es parecido a 6 por 60. Pues a 56 lo subo hasta 60 y a 6.67 lo bajo hasta 6. Entonces yo creo que aquí hay un 6, esto es aproximadamente un 60 y abajo es 6 por 6, entonces se va a simplificar y aquí me queda un 10, ¿no? Porque era 56, era 60. Me queda un 10. Así que entonces ese 10 por este 0 de aquí daría 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por el 10 a la menos 11 quedaría 10 a la menos 9. Y 10 a la menos 9 dividido 10 a la 6, eso da 10 a la potencia menos 15. Y me queda el 7, así que haciéndolo en mi mente me da del orden de 7 por 10 a la menos 15. Y tú ya haciéndolo preciso en tu calculadora dices que da 7.26, así que lo que tú has calculado tiene sentido. Está bien. Ahora para contrastar entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos entonces ahora a calcular la fuerza gravitacional que ejerce el planeta ahora sobre uno de nosotros. Es decir, que ahora vamos a considerar la siguiente situación, ¿no? Tenemos un estudiante que descansa sobre la superficie del planeta. El planeta tiene una masa, vamos a llamarla M mayúscula. El estudiante tiene una masa que vamos a llamarla M minúscula. Ahora, por ejemplo, cojamos a Margarita. Margarita Rosa, ¿cuánto es tu masa? No sé, 65. 65 kilogramos. ¿Y cuál será la masa del planeta Tierra? Por favor, ahí busquen en el todopoderoso Google cuánta es la masa del planeta Tierra. Creo que es 5.9. 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Ah, no, creo que no es 5.000. Entonces sería como el orden de ¿qué? 5.9. Ojo con los, No, es ojo porque hay que tener cuidado de no confundir puntos decimales, separadores decimales con separadores de miles, ¿no? Entonces verifiquen bien para que no nos vamos a equivocar. Yo creo que es no 5.900, sino tal vez 5.9 por 10 a la 24. Sí, profe. O 10. profe, sí es punto. Dime, para que lo verifiquemos. Sí es punto 9. Sí, es 5.9. O sea, no es 5.900, sino 5.9. Ok, ¿por 10 a la 24 o a la 27? 24. 24, profe. 24. 10 a la 24 kilogramos. Muy bien. Ahora, el señor Newton descubrió una cosa muy curiosa, ¿saben? Y es que la fuerza gravitacional, cuando tenemos cuerpos que son de forma esférica, si uno tiene dos cuerpos de forma esférica como dos estrellas o dos planetas, resulta que la fuerza gravitacional que se ejerce en uno al otro es como si toda la masa de ese planeta o esa estrella estuviera concentrada en el centro. Entonces, cuando los cuerpos son esferas perfectas, la fuerza gravitacional que se ejercen es equivalente a como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de las esferas. Entonces, por ese motivo, en el caso de la interacción entre una persona y el planeta Tierra, entonces esa interacción es tal que es como si toda la masa del planeta
estuviera concentrada en el centro del planeta Tierra. Y por ese motivo, entonces, la persona pues se siente atraída hacia el centro del planeta Tierra, y esa fuerza, que es la que llamamos fuerza gravitacional, es la que también conocemos con el nombre de peso. Cuando un cuerpo está cerca a la superficie de un planeta, entonces esa fuerza gravitacional se le da el nombre de peso. Entonces la persona se siente atraída hacia el centro del planeta. Entonces ya saben, cuando los cuerpos son de forma esférica, entonces la fuerza gravitacional que ejercen es como si toda su masa estuviera concentrada en el centro de esas esferas. Y por lo tanto, pues la distancia de separación que podemos tomar entre la persona y el centro donde parece concentrarse toda la masa y que nos ejerce la fuerza, en este caso pues sería aproximadamente el radio del planeta. Seguramente es un poquito más, pero es que el centro de una persona está como por abajo del ombligo, lo que llamamos el centro de masas. Está como más o menos a la altura del ombligo. Pero el radio del planeta Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros, mientras que un poco por debajo del ombligo hasta el suelo está como a una altura de 1,20 m, 1,40 m. 1,40 m, sumárselo a 6.400 kilómetros, o sea, a 6.400.000 metros, sumarle algo del orden de 1 metro, eso es como quitarle un pelo a un gato. Así que no nos afecta mucho en el resultado si tomamos como si la distancia de separación entre el centro del planeta y el centro de masas de la persona fuera pues el radio del planeta. Ahora entonces, con esa idea, calculemos cuánto es el valor de esa fuerza que nos ejerce el planeta. Entonces, esa fuerza sería igual a la constante de la gravitación, el producto entre la masa del planeta, la masa de la persona y la distancia que nos separa al cuadrado. Ya entienden por qué el radio del planeta al cuadrado. Entonces, esa constante pues vale 6.67 por 10 a la menos 11. La masa del planeta es 5.9 por 10 a la 24. Y la masa de Margarita es 65 kilogramos. Dividido el radio del planeta, que es 6.400 kilómetros, o sea, por 10 a la 3, porque tiene que estar en unidades de metro, y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, de nuevo, como no tengo calculadora, y de pronto para no, digamos, perder mucho tiempo con los cálculos, entonces vamos a colocar aquí que esto es solo una aproximación. De nuevo, yo creo que podríamos hacer así, ¿no? Este 6.67 multiplicado por 5.9 es muy parecido acá en el denominador a tener 6.4 al cuadrado. Y abajo me quedaría entonces, bueno, o arriba las potencias me quedarían lo siguiente, ¿no? Entonces me queda el número 65 y me queda 10 a la menos 11 por 10 a la 24. Y 10 a la menos 11 por 10 a la 24 sería 10 a la potencia 13 dividido. Acá abajo tengo entonces un 1000 multiplicado por otro 1000 sería 1.000.000, 10 a la 6 y al cuadrado me daría 10 a la 12. O sea que esto es igual a 65 multiplicado por 10 a la 13 dividido 10 a la 12 es 10. O sea que la fuerza que experimenta Margarita, que le hace el planeta tirando de ella hacia abajo, es de 650 newton, que es lo que llamamos peso. Y ahora, pues ustedes conocen otra forma de calcular el peso. Como buenos bachilleres colombianos, díganme cómo se calcula el peso si uno conoce la masa de un cuerpo. Multiplica la masa por la gravedad. Entonces ustedes también conocen que el peso se puede calcular como el producto de la masa de la persona por otra constante, que es lo que llamamos la aceleración de la gravedad, donde esta llamada aceleración de la gravedad es la aceleración de caída libre de los cuerpos cerca de la superficie del planeta, y ustedes saben que vale aproximadamente 10 metros
por segundo al cuadrado. Y miren cómo todo es consistente, ¿no? La masa de ella es 65, la aceleración de la gravedad es aproximadamente 10 y por lo tanto obtenemos el mismo resultado, 650 newtons. Así que todo es consistente, ¿no? La fuerza gravitacional que ejerce el planeta sobre todos los cuerpos que están cerca de la superficie es lo que llamamos el peso de esos cuerpos. Así que cuando tenemos un cuerpo cerca de la superficie y nosotros dejamos de ejercerle fuerza con nuestra mano, es decir, lo soltamos, y él está simplemente bajo la acción de la fuerza gravitacional, entonces pues él va a caer, se siente atraído hacia el centro del planeta, se mueve, y se mueve acelerando, cambiando de velocidad en pasos de 10 metros por segundo por cada segundo que lleve cayendo. Así que si nosotros pensamos en ese objeto como nuestro sistema, entonces lo suelto y lo que pasa con él, el cambio en su estado de movimiento es consecuencia de la interacción con el planeta Tierra. Y esa interacción, en este caso, es la que llamamos pues interacción gravitacional o fuerza gravitacional. Con eso, entonces creo que hoy hemos avanzado en 3 ideas muy importantes. Primero, pues que todas las cosas que suceden con los sistemas pasan gracias a que las partículas que conforman esos sistemas interactúan entre sí a través de varias fuerzas. Específicamente existen 4 fuerzas fundamentales: la gravitacional, la interacción electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La otra idea es que nosotros solamente vamos en este curso a concentrarnos en las 2 primeras, la interacción gravitacional y la interacción electromagnética. La tercera idea es que la interacción gravitacional depende del producto de las masas de los cuerpos de forma directa, pero depende de forma inversa con la distancia que separa los cuerpos, pero elevada al cuadrado. Y hemos visto pues algunos ejemplos que nos indican que para que esa fuerza gravitacional sea apreciable, se necesita que la masa de al menos uno de los cuerpos sea como de planeta o de estrella. Si las masas son muy pequeñas, entonces pues la fuerza está presente, pero nosotros no la percibimos. Yo estoy sentado sobre una silla, siento la atracción gravitacional de alguno de ustedes, pero al mismo tiempo, pues, cuando trato de deslizarme hacia ustedes, la silla está ejerciendo una fuerza de fricción y pues el valor de la fuerza de fricción es justo para equilibrar esa atracción gravitacional que ustedes me están ejerciendo y por eso pues yo no estoy en movimiento acelerando hacia ustedes, sino que estoy aquí en reposo en mi silla. Bueno, con eso entonces creo que ha sido suficiente por el día de hoy. Yo voy a cargarles